Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo espacio en el que conocemos la vida de lambayecanos que nos llenan de orgullo. Nuestro invitado de hoy es el docente Beder Bocanegra Vilcamango, licenciado en Educación en la especialidad de Lengua y Literatura. Empezó su labor docente hace 31 años en la Capilla Mochumí. Magíster en Gerencia Social de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y doctor en Educación. Hace 20 años es docente principal de la Facultad de Ciencias Históricos, Sociales y Educación. Investigador RENACYT nivel 5, ha publicado más de 10 libros y fue premiado con las Palmas Magisteriales en el año 2016. Es también conferencista internacional y creador de La Chacana. Así que con orgullo y con honor en expresión, estamos con el doctor Beder Bocanegra Vilcamango, a quien saludo y le pregunto cómo está. Muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias. Bien, cómodamente bien, y gracias por la invitación. Muy bien. Usted se inició en la escuela pública. ¿Cuál es su análisis que tiene de la realidad educativa en estos momentos en el país y en Lambayeque? Hasta antes del 2016, el magisterio peruano no tenía un horizonte en cuanto a un modelo curricular. En el segundo gobierno de Alan García se produce el Currículo Nacional de Educación Básica. Entonces, pero desde ese tiempo hasta la fecha, los otros años serían 10 años, no hay mucha diferencia. El tránsito valorativo de las competencias, o sea, del enfoque por competencias, todavía no tiene esa respuesta del magisterio peruano. Entonces el balance es relativo. Todavía nos falta mucho que aprender y entender que los enfoques establecidos en el sistema peruano deberían ya desarrollarse. ¿Y cree usted que existe una mirada a nivel político de la realidad de lo que es el problema educativo que tenemos en el país? Evidentemente, son pocas las acciones técnicas que han ayudado a cualquier sector. Y el tema educativo es el más abandonado, diría yo, porque aun cuando se procure que un ministro, por ejemplo, tenga formación académica, o sea, formación docente, siempre tiene el acento político, lo que hace que las cosas sean distintas, ¿no? El caso Caliwarma, por ejemplo, que es una evidencia desagradable para la condición humana de nuestros niños, se define por sí sola en el ámbito político, más no en el ámbito técnico. La realidad educativa en el nivel académico y en el nivel de infraestructura, doctor Beder Bocanegra, es muy triste. Sí. Empezamos un nuevo año escolar 2025 y seguimos hablando de las deficiencias que tenemos en infraestructura. Falta de escuelas, falta de carpetas, material educativo. Es decir, todos los años tenemos estos mismos problemas y se focaliza solamente en un pequeño sector la mejora de esta infraestructura. ¿Por qué seguimos así? Pregunto. Porque no existen políticas realmente que atiendan a ello. El ministerio, por ejemplo, cree que en el Perú ya no hay escuelas unidocentes. Y sí hay. Sostiene que no hay escuelas polidocentes. Y sí hay. Entiende que no hay sobrepoblación. Y sí hay sobrepoblación. Los colegios o las políticas de infraestructura no responden, evidentemente, primero al contexto y a la demanda que existe. O sea, el Estado no siente que es su responsabilidad. No lo ve así. Y por lo tanto los colegios perviven de esa manera. Y eso es un problema complicado. Esa mirada del Estado sobre el problema educativo de la que usted nos ha hablado, que en el nivel escolar, en el nivel educativo escolar, ¿también pasa en el nivel universitario? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y si nos centramos en ello, los espacios universitarios puede ser muy ligero de mi parte, mi estimada Rosa, pero son como colegios grandes, nada más. El énfasis investigativo, el énfasis en el tema científico es precario. Y evidentemente la infraestructura sí cuenta.
No, o sea, por ejemplo, no entender que existen escuelas que no tengan el equipamiento suficiente para desarrollar competencias. Es un grave error que se genera en la misma universidad, porque no existe ese deseo, ese ímpetu por darle mejores condiciones académicas o tecnológicas a un egresado. ¿No es cierto? La Universidad Pedro Luis Gallo, por ejemplo, no tiene los equipos suficientes de física. Han hecho lo que han podido y hay necesidad de hacerlo. Por lo tanto, la visión sobre la formación de físicos sí es complicado. La implementación, por ejemplo, de laboratorios, no es cuestión de que hoy me quedo con lo que acabo de colocar y eso queda ahí. No, eso tiene que paulatinamente ir superando, mejorando, porque así lo exige el cambio, ¿no?, de la tecnología. Pero déjeme decirle algo, Rosita. La San Marcos, creada en 1555, 200 años después, con la intervención de Hipólito Unanue, entendían recién cómo es la salud, o sea, de los pacientes, donde no había hospitales, nada por el estilo. Y en Europa no se conocía cómo era la sangre. Y quienes operaban en el Perú eran gente, los morenitos o las morenitas, para no ser tan discriminatorio. Y atendían los partos, o de cualquier manera, a escondidas. Tanto como en América Latina. Todos los países le han seguido a Perú. Pero en ese entonces, ya hablo cuando Hipólito Unanue era muy joven, ya estaba incursionando en la medicina, nunca entendieron una de las teorías que luego se publica en Madrid. El tema de los miasmas, o el tema del medio ambiente. Entonces, ¿qué quiero demostrar con esto? De que pueden haber iniciativas interesantes en cada universidad, pero si no se acoge técnicamente, cualquier esfuerzo puede ser en vano. Cualquier esfuerzo puede ser en vano. Entonces, desde ese punto de vista, la universidad todavía está en su inercia, todavía está en ese espasmo académico, su paradigma no ha cambiado y simplemente pues somos repetidores de conocimiento, ¿no? Mucho tiene que ver ahí el liderazgo, la dirección definitivamente, de quienes la dirigen, definitivamente, ¿no? Sí. ¿No? Sí. Y parece a veces que en la universidad se relega realmente a la persona que verdaderamente pueda dirigir este centro superior. Claro. Es que los intereses son otros, ¿no? Los intereses son otros. También en la universidad se manejan esos intereses. ¿De orden político? Político, evidentemente, sí. Doctor Bede Bocanegra, ¿cómo fue su transición en el aspecto del quehacer educativo del nivel secundario a la universidad? Era un deseo, era una inquietud desde muy joven. Y en la universidad, porque me formé en la Universidad Nacional de Cajamarca, y yo escuchaba a los amigos hablar de otra universidad capitalina y decía, tengo que llegar a esa universidad. Pero ya estando ahí decía, yo tengo que ser catedrático. Y bueno, se logró eso en el año 2004. ¿Qué retos ahí le tocó vivir? Enfrentar un sílabus, enfrentar la forma de alternar con los estudiantes, están en ese tránsito de la niñez a la adolescencia y a la adolescencia a la juventud, un poco más de libertad, un poco más de autonomía, menos responsabilidad para nosotros. Entonces fue algo importante y de eso ya ha pasado 20 años. Y atendiendo a su experiencia, ¿cuáles deben ser las características de las que debe guiarse un docente universitario? Desde el año 2016 que yo empiezo con la Chacana, entiendo que un eje fundamental es la investigación. Pero eso va en dualidad con la creatividad, con la innovación. Y para innovar o para crear tenemos que investigar. Entonces, esa dicotómica relación entre investigación e innovación creo que es un elemento inherente a todo docente universitario. O sea, investigo y creo. Y sobre esa creación sigo investigando porque creo que es una necesidad. En el Perú, estimada Rosa, en el Perú hay más de 10.000 investigadores. 10.000 investigadores. 6.000, 7.000 están en Lima. De esos 10.000, solamente 320 escriben sobre ciencias sociales. O sea, todas las ciencias sociales está muy restringida.
La pregunta es, ¿qué hacemos los de ciencias sociales que no investigamos? ¿Habrá ahí una razón por la que el conocimiento es tan relativo, mi estimada Rosa? Ahí está nuestra responsabilidad. No puede ser posible esa cantidad mínima de investigadores. ¿Y usted nos puede hablar cómo nace esta estrategia de la chacana y cuál ha sido el impacto que generó entre todos los estudiantes? Había la necesidad de darle al estudiante una situación distinta, ¿Ya? porque desde casi de los 1900, ya en el mundo, y en el caso peruano, ingresa en el primer gobierno de Alberto Fujimori en 1990. Ingresa al Perú con fuerte énfasis los organizadores visuales. Entonces, en el análisis que yo hago, me encuentro con un error epistemológico establecido por el Ministerio de Educación. Todo lo actuado está en función de organizadores visuales, es decir, la escuela peruana utilizó estos organizadores, mapa conceptual, mapa mental, la V de Goghi, en fin, para organizar información, solamente organizar información. Pero no había una que me diga cómo genero conocimiento. Entonces, el error que comete el Ministerio de Educación en el año 2016 es que aparece la chacana, y la chacana tiene 9 espacios, pero ellos presentan con 5 espacios, contenido con 5 espacios, 4 espacios quedan en blanco. Entonces digo, ¿y esos espacios por qué están en blanco? Y empieza la investigación sobre la chacana, y es ahí donde se genera la chacana pregunta, publicada en su base principal, sui generis, en Portugal, en el año 2019. Después luego ya se introduce la chacana en un proyecto de investigación, gracias a la iniciativa de Ernesto Hashimoto cuando era vicerrector. Claro, trabajamos con colegios de Lambayeque, y estaba orientada a secundaria. Agradecerle y de muy buena manera a Ernesto Hashimoto. Y vino pandemia, pues. Entonces tuve que emigrar a educación superior. Y ahí ya cambia la perspectiva, y la chacana se convierte en una estrategia para producir textos académicos. Y viene el siguiente reto, es decir, ¿cómo hacemos para que nuestros estudiantes publiquen en revistas indexadas en América Latina? Y ahí lo logramos. Estudiantes universitarios. Y esa es una buena línea que está recién dando algunos importantes resultados, ¿no? Sobre todo aquí en Lambayeque, ya tenemos estudiantes, investigadores de Renacid que ya están publicando en la revista especializada. Exacto, sí. Tenemos 2 jovencitas que están publicadas en la website, en México, en Repositorio Cielo, en Bolivia, en Barcelona. ¡Qué orgullo! En realidad, tenemos una jovencita de psicología primer ciclo, que su artículo está postulado a una revista en Cuartil, en Portugal. Así que por ese lado se está encaminando la estrategia. Doctor Bocanegra, ¿es también usted escritor de literatura y de textos académicos? ¿Qué aprendizajes y satisfacciones le ha dado esta faceta en la que usted tiene ya un reconocimiento internacional? Definitivamente. En mi hacer anual se manifiesta de 2 maneras. Un año hago literatura y otro año hago libros, o escribo libros de corte académico. Lo que me he dado cuenta es de que enaltece nuestra condición humana. ¿Ya? Vivimos en un país donde el poco lee, ¿no es cierto? Tenemos más periódicos que Río de Janeiro, por si acaso. Sí, qué importante. Qué importante. Sí, pero somos los que menos tienen ejercicio de lectura. Y aún así me atrevo a escribir, porque pienso que debemos dejarle algo a alguna generación. Entonces, por ese lado va mi aprendizaje, el hecho de entender que debo escribir por muchas razones, ¿verdad? Primero porque 10 libros, 10 claro. Libros. Esto realmente es un reto, es un orgullo, y no solo para usted, para su familia, sino es un orgullo para los lambayecanos. Naturalmente, pero hay una cosa interesante. En el currículo nacional peruano hay 2 competencias que tienen que ver con este tema. Lee textos y produce textos. Entonces yo decía,
¿cómo yo te puedo decir que escribas si yo no lo hago? Para mí es muy sencillo. Entonces, si yo no me desarrollo, no tengo esa inquietud, no podría decirle al estudiante que haga lo mismo. Entonces, eso para mí es una fuerte motivación, es contundente. Que mi estudiante vea que yo sí hago el ejercicio. Claro. Y eso puede ayudarlo bastante también. Sí. Así es. ¿Qué hacemos para tener ese hábito de la lectura? Estamos realmente en un nivel muy preocupante. ¿Qué hacemos? ¿Qué le diría usted a sus colegas docentes universitarios, a los padres de familia, en general a todos? ¿Qué hacemos para motivar la lectura? Yo pienso que se puede generar espacios donde la redacción sea un eje de desarrollo profesional. No podemos redactar si no hemos tenido ejercicio de lectura. El sentido común sí ayuda, pero muchas veces, dado su empirismo, no puede ayudar a la parte científica. Entonces, si no motivo que redacte, lo más probable es que no lea el estudiante. Esa simbiosis que se ha generado es importante, razón por la cual en la facultad estamos pensando que los productos acreditables tengan esa característica de que sean publicados a modo de artículos internacionalmente. ¿Ya? Y creo que si el alumno redacta, si se motiva a que redacte, va a leer consecuentemente. ¿Ya? Entonces, yo pienso que esa es la alternativa. Pero lo otro está en que miremos la formación profesional de un ámbito multidisciplinario. Aun cuando, digamos, formamos estudiantes de lengua y literatura, pero no pueden ser de esa naturaleza acríticos, sino que tener una actitud crítica, y eso implica mirar a la literatura de otro modo, no solamente iría a hacer narrativa por narrativa, sino de pronto hasta pensar ya en qué momento la literatura puede ser ciencia, y eso haría que los estudiantes se motiven un poco, ¿no? Para terminar, ¿habrá un nuevo libro este año? Sí, está por salir. Sí. Se llama La metáfora del poder y un Rolex de sarcasmo. La metáfora del poder y un Rolex de sarcasmo. Un Rolex de sarcasmo. ¡Ah, caramba! Y todo tiene hilación con el momento político en el que vivimos en el país. Gracias, doctor Beder Bocanegra Vilcamango, por habernos acompañado en este espacio. Gracias por su ejemplo. Gracias por lo que hace en el nivel educativo. Y con ustedes nos encontramos en un nuevo espacio, en un nuevo capítulo de Lambayecanos con Orgullo.